desde Boxes. Y bienvenidos a otro capítulo de Desde Boxes, ya sabéis, el podcast para y por aficionados de la Fórmula 1, y en esta ocasión solo vamos a estar dos. Al otro lado de la línea está Juan. Muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Hola, Emma, muy bien. Pues yo sigo arrastrando un resfriado, pero bueno, con ganas de grabar. Pero bueno, ya estás aquí algo más potable, ya contamos con tu presencia, que ya es algo. Sí. Y bueno, para ver qué nos ha dado de sí un Gran Premio de Rusia, y bueno, hacemos un pequeño parón, recapitulamos y ya nos metemos de lleno con el Gran Premio. Un Gran Premio de Rusia que la verdad el viernes la única así nota importante fue el tema de Vettel, que tuvo problemas en los libres, se le paró el coche y finalmente no me dio tiempo a incorporarlo en el pit stop, pero resulta que al final el viernes Ferrari decidió cambiar la caja de cambios, con lo cual Vettel penalizó con 5 posiciones en la clasificación, con lo cual ya el Gran Premio se le venía con dificultades y otra vez problemas de fiabilidad de ese Ferrari, ¿no? En los libres 3, pues marcó el mejor tiempo Hamilton, seguido de Rosberg, y por lo demás, pues Ferrari, Williams, etcétera, más o menos más de lo mismo, ¿no? Ya metiéndose en la clasificación, en la Q1 se quedó Marcos Ericsson, Rivarianto, Pascal Wehrlein, Felipe Nasser y Jolyon Palmer y Magnussen, los habituales de esta Q1, ¿no? Quizás los alentables que Manor, pues aunque igual en carreras siguen ocupando los últimos puestos, pues no es como antaño, donde antes prácticamente daban pena, ¿no? De hecho, llegamos incluso a decir, ¿no? El año pasado, hace dos, que casi mejor que no estuvieran en parrilla, porque para lo que aportaban, pues casi no merecía la pena, ¿no? Y sin embargo aquí incluso tenemos cierta lucha por ver cuál es el peor equipo, ¿no? Si Sauber, que opta claramente a ello, o Manor, o incluso dependiendo qué carrera, como por ejemplo en China, incluso hasta se pueden sumar a la fiesta Renault e incluso Haas. En la Q2 se quedaron Esteban Gutiérrez y Román Grosjean, Fernando Alonso, que verdad que a mí, no sé tú, Juan, pero me decepcionó un poco que ninguno de los dos McLaren consiguiera pasar a la Q3. Me decepcionó un poquito, ¿no? Porque precisamente parece que en la clasificación es donde tiene su punto fuerte, a diferencia de la carrera, y sin embargo aquí nos encontramos donde, pues eso, Alonso 14, Hülkenberg 13 y Button 12, ¿no? Con lo cual no conseguían pasar a la Q3, y yo ya me veía en carrera con que esto, pues, si ya en China, pues no, la carrera no le salió bien, ya me esperaba una carrera, pues, sin saborear los puntos y a esperar a los próximos grandes premios, pero después veremos en carrera que la cosa cambió, ¿no? Y por último también en la Q2 se quedó Carlos Sainz que no pudo pasar a la Q3, ¿no? Que le quitó ahí justo en las últimas instancias, creo que fue un Red Bull y Kvyat, ¿no? Y no pudo pasar a la Q3 por poco. En la Q3 nos llevamos Hamilton se llevó el chasco otra vez, ya va unas cuantas carreras consecutivas, se le volvía a reproducir el mismo problema que tuvo en la clasificación de China, y con lo cual ya no salía ni en la Q3. De hecho, a Hamilton se le suman los problemas porque en la curva 2 de Rusia pues se pasó de frenadas y salió por la escapatoria, y al parecer Charlie Whiting a todos esos pilotos en el briefing de todas las carreras les dijo que si te pasas de frenada en esta curva tienes que hacer cierto recorrido, y Hamilton no cumplió este recorrido y bueno, pues los comisarios lo investigaron, al final acabó en reprimenda, y que yo no sé si es un poco absurdo todo esto, pero el caso es que
que Hamilton ya acumula 2 reprimendas y a la tercera sanción de 10 posiciones, con lo cual aquí Hamilton ya tiene ahí en no sería un as, sino un joker ahí o no sé cómo llamarlo, con una sanción esperándole a las puertas de la esquina, porque yo creo que le va a caer una reprimenda seguro lo que queda de temporada, con lo cual tiene ahí una sanción de 10 posiciones esperándole. Enma, perdona, o sea, Sí. yo es que no lo tengo muy claro, pero cuando decimos reprimenda, aparte de la reprimenda en sí misma, implica también, supongo, una multa económica, ¿no? Pues en el documento no aparece multa económica. No sé si se aplica, pero en el documento oficial de la FIA dice reprimenda tal, pero no hay multa económica. En los únicos casos que ponen multa económica que yo he visto oficial de la FIA es cuando haces más velocidad de la permitida en el pit lane. Ahí sí dices, pues te has saltado tanta velocidad, toma, 1.000 euros o lo que sea. Es que en todo caso pagaríamos, ¿eh? Por eso sí que pagaríamos. Por ver una cámara enfocando a la cara de Hamilton mientras le echan esa reprimenda, porque me da la sensación de que por un oído le entra y por otro le sale. A ella, a cualquier otro piloto, ¿eh? Si simplemente se trata de una reprimenda. Sí, además es curioso porque Hamilton después hizo unas declaraciones al respecto de la reprimenda esta a la prensa diciendo de que en su época de CAR siempre había, de vez en cuando se encontraba algún un comisario, entre comillas, que de estos típicos comisarios que como labor tiene fastidiar el fin de semana por completo al piloto correspondiente, ¿no? Y al parecer Hamilton comentó que este comisario de su época de los CARS estaba precisamente en este Gran Premio. Y justamente al final a Hamilton le salió bien la película, ¿no? Acabó segundo. Pero la verdad es que el fin de semana... entre comillas lo de bien, pero bueno. Sí, salvó los muebles, digámoslo así. Sí. Pero la verdad es que el fin de semana, para algún que otro piloto, por sanciones y tal, la verdad es que no sé si fue fue fruto de este comisario maquiavélico que dice Hamilton, pero la verdad es que le fastidió el fin de semana a algún piloto, ¿no? Hamilton, como decía, pues al final más o menos pudo salvar, pero por ejemplo Sainz, pues sí, se lo fastidió, aunque bueno, tampoco tenía muchas esperanzas, pero lo acabó de sentenciar, ¿no? Si finalmente las consecuencias no fueron a más, lo comentaremos ahora después. Continuando, pues ya nos quedamos con las ganas, ¿no? A ver si Hamilton le luchaba la pole a Rosberg, porque la verdad es que Rosberg, después comentaremos en carrera, ¿no? Pero estamos viendo, yo creo que el mejor Rosberg de toda la historia, ¿no? Y nos quedamos con pues eso, a ver si Hamilton junto con Rosberg, porque Rosberg había marcado un tiempazo en la Q2 y bueno, a ver si Hamilton se lo consigue arrebatar en la Q3. Mala suerte. De hecho fue más rápido en la Q2 que en la Q3. Noveno fue Verstappen, octavo Kvyat, séptimo Pérez, sexto Ricardo, quinto Massa, cuarto Kimi, tercero Bottas, segundo Vettel y primero y como por consiguiente Rosberg con una pole sobrado, ¿no? Vettel no pudo hacer nada y después hay que recordar que Vettel acumulaba la sanción de 5 posiciones, con lo cual pese a marcar el segundo mejor tiempo saldría séptimo finalmente. Quizás aquí el problema un poco Kimi, otra vez Kimi, que yo ya no sé si o al menos yo me he acostumbrado a que este es el nivel de Kimi y ya no lo veo mal, ¿no? Pero vale, digamos que Vettel ya sabías que iba a tener la sanción, que mínimo que ocupar su puesto, ¿no? Y sin embargo, pues se te cuela Bottas ahí en medio de esa hipotética primera línea de la parrilla y ya sales a contrapié, ¿no? Porque en la salida lo tienes que adelantar, si quieres intentar luchar con Rosberg, con lo cual hay Kimi, pues no, le sigue faltando ese extra, ¿no? Para provocar que Vettel sea mejor y que al final Ferrari sea mejor y después en la carrera también, ahora comentaremos, se durmió en algunos puntos, no acabó de estar y no solo aquí, sino ya evidentemente no es el Kimi como estaba con
con Alonso aquello ya daba pena. Ha mejorado, es cierto que con acorde con el Ferrari, que también ha mejorado, no es el Ferrari más malo que compartió con Alonso, pero no sé, Juan, tú con Kimi, pero yo, vamos, es que No. mínimo por delante de Bottas. No, yo es que a día de hoy Raikkonen lo considero simplemente un piloto correcto y punto. Sí, igual. Correcto, o sea, normalmente no le ves cometer errores de estos que dices tú gravísimos, pero hace mucho que no cuaja una actuación de la que recuerdes o que digas, vamos, que de sacarse el sombrero, para nada. Yo creo que a día de hoy, no sé si al hacerse mayor se ha conformado desde que, digamos, se retiró y luego volvió, tuvo un año bueno con Lotus, pero después en cuanto volvió a Ferrari, no sé si se conforma con ese puesto de segundón y ya no pelea por más, pero eso, simplemente lo veo un piloto correcto y para nada que el piloto que nos maravillaba, ¿no? Incluso, bueno, seguro que recuerdas aquel campeonato, el segundo campeonato del mundo, que le peleó a Alonso cuando estaba Raikkonen en McLaren. ¿Te acuerdas? El primero. El primero. El primero de Alonso, sí. Incluso sea, con Lotus, que tú comentabas con Lotus, sobre todo la segunda, que fue donde consiguió la victoria. Ostras, aquel Kimi era el que venía después de pasarlo más, entre comillas, en la época de los rallies y digamos que quería demostrar que el tío aún servía, ¿no? Y sin embargo se pasó a Ferrari y se ha acomodado, lo que tú decías, se ha acomodado y es que no sabes, o sea, ya digamos es un momento comentar, ¿no? Que cuando se habló de la renovación o renovación de Kimi, pues casi todos aquí en el podcast decimos que poner otro piloto, ¿no? Pero claro. a Ferrari, bueno, al final arriba Ben es el que decide y lo continuó ahí y bueno, pues también es una forma de que no haya pelea, yo creo, dentro del equipo. Sí, está clarísimo que Vettel es el 1 y Raikkonen el 2. Sí, en ese sentido sí. Y bueno, ya después metidos en la carrera, antes de nada comentar que a diferencia de en China, Hamilton no tuvo que cambiar piezas ni nada por el estilo, como sucedió en China, que salió último debido a esto. Con lo cual Hamilton ya de partida pues salía en esa 10ª posición que no le quedó más remedio que salir, ¿no? Por lo que pasó en la clasificación. Una salida que casi tuvo en la salida, en la primera y en la curva 2 de hecho y curva 3 fue prácticamente lo que marcó todo el Gran Premio, ¿no? Porque algo que tiene bueno el trazado, que no sé tú, Juan, pero el primer año es cierto que entre que las gomas eran muy duras y tal, la verdad es que la carrera fue muy anodina, prácticamente acababas odiando Rusia, ¿no? El circuito en sí. Ya el año pasado yo creo que la cosa mejoró y este año a mí me gustó la carrera, ¿no? Es cierto que no fue tan compleja como por ejemplo la de China en cuanto al tema de estrategias y principalmente porque una vez más aquí Pirelli llevó una gama de neumáticos, es cierto que con 3 compuestos, pero dura, y como ya prevíamos en el previo, el medios quedó para estrategias ahí de último recurso y poco más, pero en general Hombre, tiene cierto encanto lo que es el trazado en sí. Por ejemplo, la salida, lo que provoca, ¿no? Que no sales y te encuentras con una curva cerrada y no, sino que sales, es cierto que la primera curva es a fondo, ¿no? Porque es medio curva, y entonces desembocas en la segunda, que ahí sí que viene cerrada, y eso provoca que haya cambio de posiciones en los primeros metros y que se puedan dar piñazos entre los monoplazas, por hablar claro, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la curva 2. El primero de ellos, el más del que se ha hablado más. Perdona sí, que te corte, dime. O sea, lo que decías. Yo creo que Rusia es que realmente es muy complicado adelantar.
Porque si este Gran Premio, o sea, si el circuito, con todos los trenecitos que hubo durante varios partes de la carrera, si hubiésemos tenido más adelantamientos, probablemente lo recordaríamos como un Gran Premio aún más entretenido de lo que fue. Es eso lo que le falta. Sí que es cierto lo que comentas, eso, que para la salida da mucho juego, pero una vez que ya estás en carrera, es que hasta era complicado adelantar con DRS. Sí, en ese sentido sí. Es cierto que incluso de la Rosa lo comentaba en la transmisión que igual convendría adelantar o ampliar las zonas de DRS, ¿no? Que más distancia, eso provocaría que más factibles los adelantamientos. Y de todas formas los adelantamientos que vimos en carrera pues básicamente o fueron por DRS los pocos que hubo, y el resto fue porque un piloto tenía unos neumáticos o era un rendimiento muy inferior al otro, con lo cual eso favoreció mucho los adelantamientos. Volviendo a la curva 2, pues uno de los incidentes más importantes pues fue que Kvyat se pasó de frenada e impacta contra Vettel, y este a su vez impacta con Ricardo, ¿no? Y después, eso en la parte delantera del pelotón. En la parte trasera, pues Gutiérrez se pasa de frenada y impacta contra Hülkenberg, y Hülkenberg pues creo que llega a tocar a Arianto, el Manor, y ahí queda un poco la cosa, ¿no? Eso continúa en la curva 3, que resulta que en la curva 3 pues Kvyat vuelve a impactar con Vettel, y Vettel aquí ya definitivamente no aguanta y se impacta con la zona exterior de esa curva 3, y ahí acaba su carrera, ¿no? La verdad es que Vertes evidentemente estaba muy enfadado, sobre todo porque le tocan dos veces, y además justo después cuando llega al paddock y ve que el que le toca es Kvyat, pues ya entra en cólera totalmente, ¿no? Si ya por radio estaba ya soltando tacos, pues ya cuando se entera que es Kvyat el que ha provocado todo, pues ya ya bueno, aquello no tiene punto de comparación. Que como es curioso esto, ¿no? Que justo fuera Kvyat el que toca, vete, ya tiene WhatsApp, ¿no? Después de lo que de lo que pasó en China, ¿no? Sí, pero bueno, en cierto modo, o sea, en China Kvyat no tuvo culpa ninguna. Sí, O sea, una por otra. en cierto sentido, no me gustaron mucho las declaraciones de Vettel, que pues eso, se retira, ¿no? Va al corralito de los periodistas y dice, bueno, que ya tuvo un error hace 2 semanas y aquí ha vuelto a cometer otro error. Y yo creo que Vettel sigue empeñado en decir que Kvyat cometió un error en China y no. O sea, Vettel, tienes que superarlo, tío. En China Kvyat no cometió ningún error. Cero. De hecho, tienes que aprender de él por lo que pasó en China. Se metió de una forma genial y te adelantó y te quedaste... Bueno, es cierto que eso provocó que te tocaras con tu compañero de equipo, pero bueno, eso no es no cometer ningún error. Otra cosa es lo que ha pasado aquí en Rusia, que evidentemente comete un error, que bueno, que le puede pasar a todos. Pasarte de frenada en la primera curva importante al iniciarse una carrera, eso le ha pasado igual hasta ahora no recuerdo, pero hasta Vettel le hubiera podido pasar, o Alonso, o otro gran piloto por comentar, y te llevas por delante a un piloto. Eso es factible, ¿no? Es un error, vale. Quizás un poco más la pega de Kvyat fue el segundo toque, ¿no? El segundo toque ya es en plan, ¿qué ha pasado aquí, no? Porque ya que te pasas de frenada, la primera curva, venga, vale, está. Pero ya el segundo toque, aparte que es en plena aceleración de la curva, ya ese segundo toque sobra, y de ahí yo creo que la penalización diferente con la de Gutiérrez, ¿no? A Gutiérrez le metieron un drive-thru por causar una colisión con Hülkenberg, y en cambio a Kvyat le metieron un stop and go, ¿no? Imagino que justamente por esto, porque hubo un toque adicional, ¿no?
Y al margen de eso, pues, todo esto de un poco matar a Kvyat, de que quieren que pida disculpas, no sé. O sea, vamos a ver, un incidente de carrera, pues vale, ya está. Tampoco. Yo creo que Vettel se las tenía juradas desde los de China, se la va a tener jurada Kvyat para el resto de los tiempos. Que sin China, en vez de Kvyat lo pasa de esa misma manera Hamilton o Alonso, seguro que Vettel estaría calladito totalmente, ¿no? Mm. Pero claro, como es Kvyat, y creo que Vettel considera Kvyat que está por encima de él, ¿no? Está un paso por de él, pues ya vimos cómo cargó con él Claro. en China, ¿no? Y aquí, Hombre, pues, yo realmente me faltó, lo comentábamos antes de ponernos a grabar, me faltó durante la retransmisión más repeticiones para poder juzgar con mayor, pues habiéndolo visto más veces, ¿no? Porque realmente fue todo muy rápido y las repeticiones, como mínimo otra vez más hubiera estado bien, pero a mí me da la sensación de que, o sea, Kvyat realmente es el que mete la pata y todo esto. Lo que pasa es que Vettel lo que tiene que darse cuenta es que cuando sales séptimo, entras en una lotería en lo que son las salidas. O sea, hoy te pasó a ti, otro día le pasa a otro. mm, Si quieres que no te pasen esas cosas, pues primera línea, segunda línea y se acabó. ¿Que Kvyat lo hizo mal? Sí, pero si en vez de llevarse por delante a Kvyat se hubiese llevado por delante pues a Hülkenberg, por ejemplo, el que se llevó Gutiérrez, no estaríamos hablando ahora de esto. Simplemente hubiera sido una mala suerte y arreando. Pero claro, mm, Vettel obviamente, a fin de cuentas, es el único que le puede plantar a día de hoy un poco de cara a los Mercedes, porque Raikkonen ya vemos que, sí, sí, en sí, fin, totalmente. Sí, sí, estoy y totalmente de entonces, acuerdo contigo, Juan. O sea, y yo creo que Vettel está tan encendido con Kvyat que no se va a dar cuenta, y creo que el equipo tampoco se va a dar cuenta. Imagino que alguien se dará cuenta, ¿no? Espero que alguien en Ferrari sea lo suficiente inteligente, porque si nosotros nos damos cuenta que somos simples aficionados aquí desde la distancia, imagino que ellos se darán cuenta que es cierto que Kvyat evidentemente es el culpable de la situación, vale, tal. Pero el trasfondo de todo esto es que Vettel sale en esa séptima posición porque Ferrari tiene un problema de fiabilidad, y como comenta Juan, es cierto que te puede tocar la China de que sales en pole o segundo, como pasó en Bahrein, donde Bottas se llevó a Hamilton y te puede arruinar la carrera. Vale, pero las probabilidades de tener un incidente de esa magnitud saliendo cada vez más metido en el pelotón aumentan de una forma exponencial. Te arriesgas a eso. Y esto pues le tocó a Vettel. A Hamilton le tocó en China también, salía último y toque, le van adelantó, el alerón delantero se rompió y otra vez volvieron a empezar la carrera. Y saliendo en el pelotón, pues tienes muchas probabilidades de que tengas un toque en una salida. Aparte, como ya hablamos de, de esta circunstancia de la salida de Rusia, que provoca que haya mucho barajamiento de posiciones, pues las probabilidades de que te toque a alguien aumentan, ¿no? Como digo, en el trasfondo de eso, yo creo que Vettel y el equipo deben pensar, oye, es que al final, si nos podemos adelantar, es que si llego a salir segundo como califique, a Vettel no lo hubiera tocado Kvyat de ninguna de las formas. Claro, ya nos metemos en ciencia ficción, ¿no? Pero seguramente en el 90 no sé por ciento de los casos, saliendo segundo, tienes muy poquitas posibilidades de que alguien te lleve. Es cierto que alguna ocasión te llevan, ¿no? Pero muy poquitas, ¿no? Y lo como totalmente de acuerdo contigo, Juan. Ahí Ferrari tiene, sí, insisto, si hay alguien inteligente ahí, tiene que analizarlo, ¿no? O sea, y aparte, como ya comentamos en un momento cuando estaba Fernando en el equipo, la clasificación es un punto fundamental de partida para ganar campeonatos. O sea, no puedes pretender ganar campeonatos saliendo
séptimos, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. No, aquí mínimo, fiabilidad, por supuesto, y después primera fila, ¿no? Y si no, que se lo digan a Hamilton, que va camino de perder el Mundial precisamente por eso. Totalmente, o sea que, como digo, Vettel tiene que ir, primero centrarse y abandonar un poco, que alguien le haga entrar en razón que en China Kvyat no cometió un error, no. Estuvo muy bien Kvyat. En Rusia, en cambio, sí, cometió un error, toque, después otro toque, vale, ahí total. El propio Kvyat lo reconoció y dijo, sí, he cometido un error, pido disculpas a todos, tal, o sea... ¿También se llevó la sanción? Se comió la sanción, todo muy bien, 3 puntos, que no fue la misma forma de llevarse por delante como por ejemplo Grosjean en Bélgica, que Grosjean allí, venga, va, me llevo a 40 coches, no, aquí me paso de frenada y hay un toquecito que hemos visto 1000 de estos, ¿no? Y incluso en la misma curva, insisto, Gutiérrez se llevó a Hülkenberg, que creo que se llevó de una forma más importante Gutiérrez a Hülkenberg que Kvyat a Vettel, ¿no? Y sin embargo sancionaron peor a Kvyat que a Gutiérrez. Sí, como momento imagino que el segundo toque, que ahí sí que ahí tiene más, ahí no tiene perdón de Dios el segundo toque de Kvyat a Vettel, ¿no? Bueno, al final, a raíz de todos estos incidentes, pues tuvo que salir primero Virtual Safety Car y después Safety Car, con lo cual, pues se volvió a parar la carrera un poquito, aunque bueno, eran los primeros metros donde sucedió todo esto, pero sí que permitió a por ejemplo, Kvyat y Ricardo y alguno otro, pues entrar en la primera en la primera vuelta y empezar, pues, por ejemplo, los dos Red Bull, que un poco Kvyat se cargó su carrera, la de Vettel y la de Ricardo, porque bueno, aparte del incidente tuvieron que entrar, pusieron el comodín que era el neumático medio, a ver si sonaba la flauta y tal, pero bueno, no les salió muy bien. Y al margen de esto, en la salida Raikkonen había adelantado a Bottas y la parrilla iba primero Rosberg, segundo Raikkonen, tercero Bottas, cuarto Massa, creo, y quinto Hamilton, que de todo este incidente morrocotudo del principio, Hamilton salió muy beneficiado y ya, pues eso, en 500 metros ya se colocó quinto, ¿no? Con lo cual y si no recuerdo mal, detrás Verstappen y detrás Alonso, que Alonso fue el grandísimo beneficiado de todos los incidentes que hubo. Que de hecho me hizo gracia unas declaraciones de Alonso que dijo, bueno, pues justo vi a un Ferrari estampado contra el muro y dijo, bueno, aquí seguro que sacamos un buen resultado, ¿no? Que me hizo gracia esas declaraciones, ¿no? Que la verdad es así, ¿no? Y como comentamos en clasificación, la verdad que yo las expectativas con McLaren no la tenía muy bien después de la carrera de China y ver que aquí no conseguían pasar a Q3, pues no me esperaba mucho, ¿no? Pero ya nos encontramos con esta película, ¿no? Debido al incidente, primero Hamilton, eso que parecía que lo iba a tener difícil, ¿no? Pues igual ya de partida, digamos, segunda vuelta, quinto, pues vete tú a saber, ¿no? Ya a esas alturas igual hasta le podía intentar luchar la victoria a Rosberg. Y por otra parte, pues eso, Verstappen y Alonso, pues rondando esos puestos que, por ejemplo, rondaron en Hungría, ¿no? También una carrera especial, de estas especial. Bueno, se limpiaron la pista, etcétera, reanudaron la carrera y pues esto, se metió el safety car a boxes y en la reanudación Hamilton adelantaba a Massa que se durmió en los laureles. Eso, vamos, esto es de parvulitos de un piloto, la safety car hay que estar un poquito atento para que no te adelanten, ¿no? O sea, es de un poco burros, las cosas como son. Y después también el que estuvo burro fue Raikkonen porque Bottas lo adelantó también en esta circunstancia, ¿no? Con lo cual Raikkonen ya es que en clasificación tal, después lo adelantas a la salida, después Bottas te readelanta en la reanudación del safety, pues menudo inicio, ¿no?
Con lo cual, pues Hamilton lleva cuarto y la verdad que vimos un punto ahí interesante porque se encontra, bueno, Rosberg ya en cuanto a reanudación puso modo misil y adiós. Prácticamente lo vimos 2 o 3 veces durante la carrera, ¿no? O sea, totalmente desaparecido. De hecho creo que hizo Grand Slam, ¿no? O sea, dominó todas las vueltas, vuelta rápida, pole, o sea, hizo todo Rosberg, o sea, está en modo, bueno, como comentaba antes, o sea, yo creo que es el mejor Rosberg que hemos visto hasta la actualidad, 4 victorias consecutivas y si no gana... Realmente son 7. 7 si juntamos la del año pasado y vamos, si no gana este año el título, es que no lo va a ganar en su vida, o sea, lo va a tener dificilísimo si no gana este año, ¿no? Pues esto, Rosberg iba primero a todo el mundo y como digo, la carrera hizo lo que quiso, de hecho marcó la mejor vuelta, creo que en la penúltima vuelta del Gran Premio y eso pese a que en boxes estaba algo preocupadas porque tanto con Rosberg como Hamilton al parecer tenían problemas Hamilton le llegaron a decir que tenía problemas con la presión del agua, creo que fue, y Rosberg también tenía algún problema, o sea que no sé si creernos. Yo no sé si creerme los problemas de Rosberg y estos problemas que las declaraciones después de la carrera por parte de Mercedes fueron que para ellos fue una carrera bastante estresante porque llegaron a temer que ninguno de los dos monoplazas iba a acabar. Tampoco, no sé. Es que no sabes si creer, ¿no? Tampoco. Sí, pero ¿para qué mentir? No sé. Sí, también juntado a las especulaciones estas de que que Mercedes le estaba poniendo trabas a Hamilton, o sea, para favorecer a Rosberg, ¿no? Ciertas especulaciones de la tríada o el ojo negro, ¿no? Que en temporadas pasadas Mercedes quería que ganara Hamilton y ahora quiere que gane Rosberg, ¿no? Bueno, ¿sabes a mí esto lo llevo pensando, o sea, durante la carrera incluso lo pensaba, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora con Hamilton en Mercedes da mayor mérito aún si cabe a lo que hizo Vettel con Red Bull. O sea, porque es que no solo sirve que seas bueno, incluso que seas mejor que tu compañero de equipo. Es que lo complicado que es ganar 4 campeonatos seguidos es, o sea, es muy, 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 muy complicado, ¿no? Y vemos que Hamilton, pues probablemente, hombre, aún falta mucha temporada. Aún tiene margen, pero ostras, que ya son 4 victorias, pues, claro, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son muchos puntos los que les lleva y entonces. Y aparte, ¿cómo las ha logrado, no? Rosberg, o sea. Sí, ¿y cómo las ha logrado? ¿Qué dices? No, es que Rosberg ha ganado porque justo uno ha abandonado al final, tal. No, es que ha ganado las 4 victorias que ha ganado, las ha ganado bien, o sea, no hay alguien apretándole, tal, no. Y sobre todo esta le ha metido un churro a casi todos, o sea que las ha ganado bien. Y como digo, yo a Rosberg está muy centrado tanto fuera como dentro de la pista, ¿no? Y es que Hamilton, todos esos problemas que antes tenía Rosberg, que en su tiempo tenía Webber y todo esto, lo comentaba Juan, es que ahora todos los tiene Hamilton. Y como digo, aún tiene en la recámara la tercera reprimenda, ¿no? Y eso juntado a los problemas de motores de Hamilton, ¿no? Porque incluso Hamilton, lo comentaba la prensa, es que igual, vamos a ver cómo va la fiabilidad, porque igual se ve estrenando una unidad de potencia hasta el final del campeonato, ¿no? Porque derivado de todos estos problemas que está teniendo en estas primeras carreras, que yo creo algo exagerado, ¿no? Pero bueno, ahí vete tú a saber, si ya vemos todos estos problemas ahora, que los está salvando bien, ¿no? Porque Rosberg, para lograr ya llevar 4 este año, pues Hamilton tampoco, o sea, sí hay una distancia en puntos con respecto a él. No la tengo delante, pero son 50 y tantos ya, creo, ¿eh? O sea, ya son más de 2 carreras, juraría. Pero tampoco es algo. En otras circunstancias, no, hombre, Rosberg llevaría 100, una cosa así. Sí, o sea, vamos a ver ¿qué es lo que ocurre? Es lo que decías tú antes. A día de hoy,
si este campeonato no lo gana Rosberg, realmente es que sí que no lo va a ganar nunca. Pero es que, o sea, Hamilton lo tiene complicado, porque es que es eso, o sea, mira, tiene Hamilton 57 puntos y Rosberg tiene 100. Es decir, le saca 43 puntos, no 50 como yo pensaba. Pero 43 puntos es eso, es una carrera y bastante. Con lo cual, o sea, ya no es que Hamilton lo tenga que hacer bien, o sea, la pelea es entre ellos, o sea, no vale con no seguir teniendo problemas, es que Rosberg tiene que tenerlos. Sí. Y lo mismo que los puede tener Rosberg, también los puede tener él, con lo cual... Y aparte hay que recordar que a Rosberg se le da muy bien quedar segundo. O sea, porque de la etapa donde Hamilton ganaba, Rosberg siempre acababa segundo. O sea que a malas, Rosberg siempre va a tener el segundo, salvo que la cosa cambie drásticamente, Ferrari mejore lo que no está escrito, en lo que va que de temporada y tal. Al menos la segunda posición, si no le falla nada, pues la va a tener ahí. Y vale, que son 8 puntos los que diferencia el primero del segundo, pero lo que tú decías, o sea, ya tiene que fallar y vete tú a saber si falla, ¿no? Y lo que empezó siendo así un plan coña el año pasado de, bueno, Mercedes está poniendo de su parte para maquillar un poco los resultados de Rosberg el año pasado, pues ostras, al final igual no lo está, yo creo que sí, que al final lo ayudaron un poquito para maquillar el año pasado, tanta victoria y sumado a lo de que Hamilton un poco se relajó, pero ostras, 4 victorias este año. Aparte es curioso, leía este fin de semana que ha habido trasvase de mecánicos entre Hamilton y Rosberg, que eso se suma a la teoría esta conspiranoica, ¿no? Mecánicos de Hamilton de los años anteriores ahora están en el equipo de Rosberg y viceversa, ¿no? Y muchos especulan de que ese grupo de mecánicos que han trasvasado de piloto a piloto pues deben ser el mal de la película, ¿no? En fin, estoy convencido que cualquiera de los mecánicos que tienen son unos auténticos cracks. Sí. Y aparte, un poco en la unidad de potencia, si falla algo, pues mira, por muy... Es que meterse en teorías conspiranoicas es que al final, si nos ponemos a creer todo eso, pues es que no salgan, que no salgan las pistas, ¿no? Bueno, el caso, tras safety car, seguimos. Rosberg se fue y ganó la carrera y poco más hay que decir de Rosberg, ¿no? Un poco más. Después, tras el safety car, esa bonita lucha Bottas, Raikkonen, Hamilton, y bueno, en estas Bottas hace su parada, única parada. Hay que decir que aquí, pues como prevíamos, mayoritariamente todos a una parada, salvo raras avis. Bottas adelantaba su parada, intentando un poco, pese a que él iba primero, un poco a hacerle ir previendo daños con defenderse con Raikkonen y Hamilton, ¿no? Entraba Bottas, en la siguiente vuelta entraba Hamilton y sí consiguió defenderse en primera instancia de Hamilton y después entraba Raikkonen, ¿no? Pero bueno, aquí ya la cosa no aguantó Bottas ya. Primero Hamilton adelanta a Raikkonen y después Hamilton adelanta a Raikkonen y después Hamilton ya acaba adelantando a Bottas y de hecho Raikkonen acaba también adelantando a Bottas al final, con lo cual Bottas al final, yo creo que más que fallar en la estrategia es que el coche no está a nivel para pelearle ni a Raikkonen con el Ferrari, por mucho menos a Hamilton, ¿no? O sea que por mucha estrategia que maquinara Williams, eso después se defendió mientras tenía los super blandos, pero después no sé si es cuestión de neumáticos o no, pero vamos. El caso es que en ese primer stint sí que fue capaz de mantener el puesto. Sí, bastante bien. Se veía que no eran capaces de adelantarlo. Tampoco era Hamilton capaz de adelantar a Raikkonen. Y fue por estrategia, digamos, los adelantos. Bueno, no, después
después sí que ya lo adelantaron bien, pero eso, o sea, Sí, aguantó al principio, después ya no. Sí, porque, o sea, entra Bottas, sale, entra Hamilton, y ahí Bottas consigue aguantar la posición a Hamilton, y hay como 3 vueltas hasta que entra Raikkonen, y en el transcurso de esas 3 vueltas Hamilton consigue adelantar a Bottas, y ahí es justo cuando entra Raikkonen, y a Hamilton, por supuesto, ya se les va de escenario, ¿no? Y la lucha es con Bottas, pero no, Bottas ahí perdió tiempo, ¿no? Porque aparte tuvo que adelantar a Alonso, creo que era, ¿no? Porque Alonso Sí, tardó, Alonso. o sea, llegó a Verstappen. Antes comentamos que Verstappen iba como tras lo que pasó en la primera curva, y Verstappen iba rondando sexto, séptima posición, no, por ahí, y Alonso también rondando por ahí. Pero claro, como Rosberg, Hamilton, Raikkonen, bueno, Rosberg no, Hamilton, Raikkonen, Bottas entraron, pues Verstappen en un momento de la carrera llegó a ir rodando tercero, y Alonso sexto, ¿no? Sí. Y claro, estos entraron por detrás de estos, y por ejemplo, pues Bottas y todos estos tuvieron que adelantar a Alonso en pista, y bueno, Bottas al final acabó Claro, es que perdiendo. Bottas cambió en la vuelta 16 y Alonso aguantó hasta la 21. Y los tuvieron que adelantar y tal, y ahí Bottas pues acabó perdiendo un tiempo precioso, y lo acabó adelantando. Y ahí, pues, sí, por pura estrategia Raikkonen lo adelantó. Pero bueno, en fin, si no lo adelanta por estrategia, lo hubiera adelantado, yo creo, no con poca dificultad, con bastante dificultad seguramente a Bottas, pero yo creo que al final lo hubiera adelantado. Y por la parte de este trenecito, que, como digo, o sea, tras este pequeño incidente, me refiero a paradas y tal, pues Hamilton fácil el segundo puesto, Raikkonen fácil el tercero, Bottas fácil el cuarto, Massa también fácil el quinto puesto. La verdad es que no hubo mucha distancia entre, por ejemplo, Rosberg, Hamilton, Raikkonen, Bottas y Massa, y el siguiente, que en este caso fue Alonso. Muchísima distancia, tanta que incluso Massa se permitió el lujo de hacer 2 paradas, ¿no? Una al final, que yo imagino que esperando que cayera de un árbol un safety car esperanzador, en las últimas vueltas, porque él entró cuando casi todos llevaban neumáticos o medios o blandos. Algunos llevaban algún super blando, pero pocos, y él entró y puso un super blando diciendo, bueno, si sale un safety car, que como digo, como la distancia con Alonso, que era el que tenía que seguir, era más de 40 segundos, y le permitía hacer un pit stop sin dificultad, sin perder posición ni nada. Pues digo, bueno, si suena la flauta, pues voy a tener un super blando contra todos todos blandos, ¿no? Pero yo creo que Y además usados, o sea, con ya muchas sí, vueltas. Esos pero además yo creo le hubiera que salido bien, o sea, pues yo no estoy ¿no? seguro, ¿no? Porque yo creo que incluso Williams fueron un poco tontos, ¿no? Porque meten a Massa en la vuelta 46 y la carrera era 53. Con lo cual, si imagínate que hay un incidente faltando esas vueltas. Primero, si produce el incidente, según la magnitud del incidente, igual vemos o virtual safety car o no sé qué. Y según la magnitud, vamos a ver cuánto tiempo les tarda en limpiar la pista, sacar los coches, con lo cual en todos esos tejemanejes ya te van 3-4 vueltas. Se acabó la carrera. Ya, o sea, Bueno, a la mínima. probablemente se hubieran apañado o intentarían que hubiera como mínimo un par de vueltas, ¿no? Con lo cual tendríamos otra vez ese el lanzamiento de nuevo de la carrera. Y aquí, si Massa se vuelve a dormir en los laureles, pues a lo mejor incluso Claro, Alonso lo adelantaba, ¿no? En vez de adelantar el a Bottas, pero... Claro, y después es otra, si todo sale bien en ese supuesto, como muchísimo vas a tener 2 vueltas para intentar pasar a alguien, pero y ya bueno, que Massa. O sea, tendría, lo que es cierto, o sea, es que o sea, como estrategia a mí me parece muy correcto. Como mínimo intentarlo. Mira, Sí, si suena la intentar flauta... jugársela, sí, en ese sentido aplaudir a Williams porque, oye, mira, no tenemos nada que perder, estamos a 40 segundos del siguiente, vamos a probar. Si suena la flauta, oye, los más listos del planeta, ¿qué no suena la flauta? Lo hemos intentado.
hemos visto algo que igual otros no tenían la posibilidad de hacerlo y bueno, ahí está. Oye, si sale bien, pues igual ganamos algún puesto y todo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que si lo previendo ese supuesto que pudiera entrar un safety car o cualquier incidente en pista, mínimo se te van 5 vueltas o se lo hubiera acabado. Yo creo que según entró, se lo hubiera acabado el Gran Premio. Pero bueno, el intento quedó ahí. Detrás de Massa, pues entró Alonso, que la verdad cuajó un buen fin de semana al final, porque quedó sexto, ¿no? Al final, yo supongo que una carrera aburrida para él, en el fondo, porque ahorrando gasolina, además. Sí, porque Honda es que lo tiene todo. Aparte de que no tiene potencia, o sea, tiene menos potencia que su competencia, consume más gasolina que su competencia, con lo cual es que tiene todos los males de una unidad de potencia, ¿no? Que consume más y tiene menos potencia, con lo cual incluso Eric Bouyer llegó a decir que Alonso perdió 50 segundos con respecto a, por ejemplo, Massa, ¿no? Y claro, si ves ahí los datos y si eso es real, pues es que no tiene ningún sentido que todos fueron a una parada y Massa fuera a dos y quedara cuarto. Y sobrado. Y Alonso, que fue a una, no consiguió adelantarlo. Y claro, ahí hay, aparte de la pérdida de rendimiento ya de base, pues hay que sumarle la pérdida de rendimiento porque prácticamente tuvo que estar ahorrando 40 vueltas y pese a que salió un safety car. Es cierto que cortito, 2-3 vueltas creo que fue, una cosa así, pero está claro que tiene mucha mejora McLaren, no tiene mucha mejor. Es cierto que en otras circunstancias Alonso también tras la salida consiguió avanzar puestos en la clasificación, pero después al final acababan pasando como motos, ¿no? Y en cambio aquí sí que consiguió aguantar, ¿no? Consiguió zafarse bien de lo que pasó en la primera curva y aguantar el ritmo. Y al final se vio favorecido porque, por ejemplo, Verstappen tuvo que abandonar problemas de la unidad de potencia de Verstappen, que estaba cojando una buena carrera, ¿no? Iba sexto por ahí y bueno, le falló la unidad de potencia. Y que detrás venía Magnussen, ¿no? Que digamos que tampoco el Renault está para tirar cohetes. De hecho, yo creo que sí, es el mejor resultado que ha obtenido. Sí, es la primera vez, es lo mejor, sí. En lo que va de temporada. Es decir, los que tenía detrás pues tampoco eran cocos, ¿no? Sí, aparte el único que él podía chuchar eran los Red Bull y los Red Bull ya estaban tocados. Estaban muy atrás, estaban tocadísimos, con lo cual, si acaso... Pero bueno, ahí está, un sexto puesto por méritos propios, o sea... Sí, había que estar ahí y... Sí, conscientes de que se aprovechó de las circunstancias de que Vettel estaba fuera, los Red Bull fuera, pero bueno, oye, salió pasa. 12º y mira, después de todos esos líos estaba el hombre, no sé si 7º o 8º, ¿no? O sea... Sí, que esto también te dice a qué niveles estamos llegando, ¿no? Que un sexto ya es, ¡wala, venga, va, felices de la muerte! Es un sexto, ¿eh? O sea, que se supone que este proyecto es para ganar carreras y títulos, o sea, y contentarnos con un sexto donde venimos es algo positivo, está claro, evidentemente, el año pasado... Hacía mucho que McLaren era el primero detrás de los Mercedes, Ferrari y Williams. Sí, en ese sentido, bueno, ahí está. Aparte de Alonso, pues Baton también consiguió puntuar, algo positivo, los dos coches en pista, a ver si en las tres siguientes carreras son claves para McLaren, sobre todo, porque las tres siguientes carreras son España, Mónaco y Canadá. En España, no solo McLaren, todos los equipos van a tener el típico ya clásico mejoras super mega avanzadas de aerodinámica, etcétera, etcétera. En Mónaco, Alonso, Baton y todos los del equipo insisten en marcarlo como posible circuito específico para, al no requerir de unidad de potencia, salirse, entre comillas. Y después en Canadá viene la esperada avance con uso de tokens de la unidad de potencia de Honda, con posibilidad de uso de piezas ya pensando en el 2017, con lo cual en estas tres próximas carreras vamos a ver
cómo avanza el McLaren, ¿no? Tanto en chasis como unidad de potencia, y será interesante ver, ¿no? Si van hacia arriba, mantienen el nivel o van hacia abajo, ¿no? Porque se puede dar cualquiera de ellas. Después de Alonso entró Magnussen, que la verdad tampoco lo vimos mucho en pista, pero bueno, buen resultado. Antes decía Juan, lo mejor que ha hecho Renault desde su compra de Lotus. Que yo creo que la unidad de potencia ha mejorado, Renault ha mejorado, Red Bull está más contentos y bueno, incluso ya están pensando en renovar con Renault para el próximo año. Y bueno, tras un Gran Premio de China nefasto, pues bueno, no está nada mal ahí sumar unos cuantos puntitos. Otro que volvió a sumar puntos fue Grosjean, que tampoco en esta ocasión no se salió como en Australia y Bahrein, pero bueno, volvió a sumar puntos, que digamos que es una posición un poquito más real, esta que logró Grosjean, la que puede tener Haas, ¿no? Eso de lograr sextos, quintos, incluso llegar a soñar con podios, sí, si se dan las circunstancias, sí, pero yo creo que es más realista este octavo, ¿no? Que logró Grosjean, ¿no? Tras Grosjean, Pérez, Button y fuera de los puntos, pues Ricardo, Sainz, Palmer, Ericsson, etcétera, etcétera, ¿no? En las últimas instancias de la carrera adelantaron a Sainz, Button. Bueno, Sainz ya estaba quedándose sin neumáticos, y eso sumado a la sanción de 10 segundos, la sanción de 10 segundos, que si no cumples un pit stop se te suman al final del tiempo, pues bueno, ya acabó, o sea, no iba a sumar puntos porque estaban muy juntos claro, yo creo que ese es el consuelo, ¿no?, que le queda a Carlos, sí, que con sanción o sin ella no hubiera puntuado en esta carrera. Pero después fue una sanción, la verdad, o sea, explicarla es difícil, es mejor verla en vídeo, pero aparte de que la sanción en sí misma yo creo que es desproporcionada, aparte de eso es que es injusta, ¿no? Porque, sí, yo es que creo que no había nada que sancionar ahí. Claro, bueno, es que ha habido en la misma carrera, creo que fue un Manor con un Sauber. No voy a decir que es calcao, porque no, evidentemente no es calcao, pero o sea, es 95% igual que lo que pasó con Sainz y Palmer, ¿no? En este caso. Pues en la misma curva se sale un poquito y tal, o sea, calcao. Bueno, calcao, casi igual. Y lo de el Manor y el Sauber, nada, ni se investigó ni nada. Y en cambio el de Carlos Sainz, investigado a los 30 segundos, 10 segundos, o sea, no se lo pensaron mucho. Encima, sumado, que no lo hemos comentado, a que debido a todos esos incidentes en la primera vuelta, o sea, el coche, no sé si era el conducto de ventilación de no sé qué, quedó medio tapado por una pieza que cogió del coche, y entonces pues eso, todo el primer stint se le fue a la porra, haciendo el coche lleva tocado, otra vez, claro, lleva tocado, o sea que... Entonces la mala suerte típica de Sainz, ¿no? Sí, y bueno, pues como digo, la sanción aparte desproporcionada, injusta y sumado a eso, que yo no sé si le tocaron o qué, pero sí, el coche lo tenía tocado. Tengo entendido que fue eso, o sea, que salió despedida alguna pieza o él al pasar por delante la levantó, lo que fuera, y se le tapó. Realmente no recuerdo exactamente qué conducto era, y que hasta que se la quitaron cuando paró para la primera vez, pues no, o sea, tuvo problemas aerodinámicos, o bueno, no sé si, en fin, perdona mi memoria. Pero sí, ya en China eso, el coche tocadito y no iba a Dios, y aquí pues eso, ya el coche tocadito y encima la sanción está desproporcionada, etcétera, etcétera, que bueno, pues, por una vez que tienes la oportunidad, tu compañero de equipo abandona, que estaba haciendo una buena carrera, tú igual tenías posibilidades de estar en la lucha, ¿no? Que de hecho estuvo en el grupo, ¿no? Con Grosjean, Pérez, Button, estuvo en la lucha él. Pero bueno, entre su estrategia y sus problemillas y tal, pues al final lo acabaron adelantando todos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, una pena porque hay que aprovecharlas estas, o sea, cuanto
tu compañía de equipo abandona y tal, pues es ahí cuando hay que sacarle diferencia, ¿no? Porque ya sabemos la lucha que mantienen Claro, que es que Verstappen y decían, tú mira, Verstappen, porque tuvo el problema de motor, ¿no? Si no, si no, pues hubiera acabado sexto. Si no le Bueno, le sexto a Massa, ¿eh? Claro, o sea, no llegaríamos a saber, o sea, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que Verstappen pasó a la Q3, claro, salió ahí está. noveno, y Sainz, bueno, pues échale la culpa a Kvyat, échale la culpa a las circunstancias, échale la culpa a lo que sea, pero el tema es ese, hay que salir lo más adelante posible para poder después tener carreras decentes, si no todo se está complica. faltando. Se está faltando ese extra que, insisto yo, Verstappen lo tiene, ese extra, no sabes qué es, o es pura que es más veloz, lo tiene, se mete en Q3, y en carrera está ahí, a veces por problemas de fiabilidad, toque o qué, pero está ahí, ¿no? Y en cambio Sainz se queda ahí anclado en la Q2 y insistimos, yo creo que el nivel lo tiene, o sea, el nivel puro ahí puede luchar con Sí, Verstappen. de hecho yo creo recordar que el año pasado, de hecho en clasificación solía ser mejor Sainz que Verstappen. Pero está costando, no sé qué pasa, pero bueno, en fin, le está costando ahí y las oportunidades a Toro Rosso se le están pasando, ¿no? Y yo creo que ya se le han pasado. Eso de que hablábamos a principio de temporada de que tienen un muy buen coche, tienen que aprovechar las primeras carreras porque tienen una unidad de potencia del año pasado y eso, pues ya, adiós, olvídate. Ya 4 carreras, ya llega el primer paquete importante de actualizaciones en el resto de Barcelona. Marcas. Y en Canadá ya olvídate, Honda va a traer uso de tokens, Renault uso de tokens, ya aquí ya en esta carrera Ferrari y Mercedes utilizaron tokens y claro, ese motor Ferrari de Toro Rosso se queda, aparte que ya tiene problemas de fiabilidad, que no hay nada infalible, ¿no? Ya lo ha demostrado Verstappen, pues se van quedando atrás, ¿no? Y Toro Rosso, pese a tener a Red Bull en la sombra, pues no está sobrado de pasta como el equipo principal, ¿no? Con lo cual ahí al final la curva de evolución del Toro Rosso va a ir hacia pique, o sea, hacia abajo, a diferencia de sus rivales directos, ¿no? O sea, McLaren va a ir, yo creo que va a ir hacia arriba, Red Bull hacia arriba, Williams igualmente se mantenga estable o igual tendencia hacia abajo. Grosjean, el caso es que no va a tener mejoras de motor. Eso. Aerodinámicas puede que sí, pero de motor lo que hay es lo que va a tener al final de temporada. Sí, en ese sentido pues eso, estas primeras carreras y un poco pues no la han podido aprovechar y aparte yo creo que Sainz le falta eso que por ejemplo sí que tiene Verstappen, ¿no? Que en unas carreras un poquito movidas que abandonas, no sé qué, incidentes, pues por ejemplo Hungría el año pasado, aquí le estaba yendo bien y tal, se apunta al carro y tal, ¿no? Y en cambio Sainz no sale ahí ante la adversidad de otros, sigue metido en el pelotón, no tiene esa estrella, no sabes qué es, que igual, yo qué sé, habilidad o yo qué sé. Algo genético, vete a saber. Algo genético. Bueno, lo vimos en China, ¿no? Cuando esperó detrás del Force India Hülkenberg, ¿no? Y los adelantó Vettel en el carril de boxes. Esa malicia, no es malicia, es conocerse todos los esquicios de reglamento, chaparse más, verse vídeos, que imagino que Carlos Sainz lo hará, o sea, tonto no es, ni le gusta esto y tal, pero bueno, hay que estar más avispado, ¿no? Y le sigue faltando. Y al final eso es lo que convierte a un piloto bueno en uno que gana títulos. Y bueno, poco más, ¿no? Sí, yo creo que los Force India, Sergio Pérez ahí que quedó noveno, Hülkenberg pues no pudo ni correr. Por delante. Sí. Y el 10º puesto de Jason Button, que cerrando lo que es una magnífica carrera al final para McLaren, ¿no?
Sí, a diferencia de otras carreras, aquí sí que estuvo Alonso en carrera especialmente mejor que Button con el McLaren, ¿no? Es que esto en clasificación, Button clasificó por delante de Alonso, pero en carrera sí que estuvo Alonso mejor que... Sí, fue básicamente por la salida. O sea, Button no fue capaz de... Bueno, o sea, esquivó todo lo que había que esquivar, pero digamos que no le favoreció tanto como Alonso. Y en un circuito en el que es tan complicado adelantar, pues Sí, se quedó ahí detrás del trenecito ese que estaban formando. Pérez, él, Sainz y Sí, Grosjean, ¿no? ¿cómo eran? Grosjean, Pérez, Sainz Y Button. y Button, ¿no? Luego al final Button fue capaz de Adelantar adelantar a Sainz y nada, por detrás ya venían Ricciardo, Palmer, Ericsson y Kvyat. Bueno, la carrera de Kvyat también bastante... Después del toque, imagino que el coche tampoco le quedó del todo bien, pero es que Kvyat hasta tenía problemas en algún momento para adelantar a los Manor, ¿no? Los Manor que para nada son esa chicane volante que se encontraban los pilotos, y ahora, pues hombre, está claro que probablemente sea la peor escudería a día de hoy, pero bueno, peleando con Sauber por esa última plaza. Pero bueno, que la mejora que ha tenido Manor con respecto a años anteriores es brutal, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una escudería que ha estado a puntísimo de desaparecer, pues oye, bienvenido, ¿no? Han pasado estos 3 añitos de calvario, pero bueno. Bueno, que aún siguen, ¿no? Porque deben tener una deuda monstruosa sí, que pero quedará en el limbo. Peor lo está pasando Sauber en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que deuda lo tienen todos, o sea, hasta claro. Ferrari, todos tienen deuda, pero claro, Ferrari la deuda pues tiene como ir salvándola, ¿no? Pero claro, Manor y todos estos tienen deuda y no saben cómo salvarla. Y seguramente los creadores acabarán comiéndoselos, me acuerdo. Que es lo que suele pasar en este tipo de casos. Bueno, metidos ya en el campeonato del mundo, pues eso, Rosberg 4-4 igual a 100 puntazos. Segundo Hamilton 57, tercero Kimi con 43, cuarto Ricardo 36, quinto Vettel con 33, que ya se va, 2 abandonos, pues se notan. Sexto Massa con 32, séptimo Grosjean con 22, octavo Kvyat con 21, noveno Bottas con 19 y cerrando el top 10 Verstappen con 13. Y en el Mundial de Constructores, pues evidentemente Mercedes... Bueno, y que Fernando Alonso ya tiene 8. Ya tiene 8, bueno, ya tiene más, no, aún no tiene más que el año pasado, pero poco le falta, ¿no? Pero casi, sí. El Mundial de Constructores es eso, Mercedes primero a una diferencia gigantesca, 157 puntos, Ferrari segundo 76, tercero Red Bull 57, cuarto Williams con 51, quinto Haas 22, a ver cuánto aguanta Haas ahí en esa posición, sexto Toro Rosso con 17, McLaren séptimo 10, y a ver McLaren también cómo queda en este campeonato esta temporada, porque no se puede permitir otro año quedando en estas posiciones, porque la recaudación que recibiría de la FOM, aunque que siempre digan que no, es que bueno, somos mega millonarios, no, señores, no. Las declaraciones de Alonso tras la carrera fueron que, digamos, el objetivo ahora mismo de McLaren es el de puntuar en todas las carreras, con lo cual pero bueno, o sea, confiemos en el criterio de Fernando. Pero tú, aunque te diga Buller, Rondenes o todos estos que dicen no, nosotros no necesitamos un sponsor principal, tenemos a Honda que aporta un montonazo de billetes, McLaren, nosotros como empresa somos la leche. Tú estás en que cuanto más arriba mejor, porque de pasta llega un momento de que no hay pasta. Chao, tenemos que cerrar chiringuito. Por mucho que te llames McLaren o Red Bull o lo que quieras. Y si estás séptimo, octavo, noveno, décimo en el Mundial de Constructores, lo que recibes de la FON es poquito. Y McLaren, bueno, si quiere... aquí lo que duele es ver que McLaren 10, Haas 22. Sí, más del doble. Pero bueno, a ver cómo acaba, esa es la historia.
Octavo Force India 8, Renault 6, Sauber 0 y Manos 0, ¿no? A ver si... Bueno, a ver si puntúan todos, ¿no? Que yo no sé cuántas veces en la historia de Fórmula 1 todos los constructores habrían logrado un punto. Pocas, imagino, pero bueno, estaría bien que todos lograran un punto, ¿no? Para darle un poco de las narices a Bernie Ecclestone, básicamente. Y básicamente eso, ¿no? Se nos ha ido la duración del podcast a más de una hora, pero bueno, la carrera estuvo bien. En general, la verdad, el campeonato está siendo interesante, la verdad. Entretenido las carreras con fundamento. Yo, Sí. no Estamos sé, ya acostumbrados a que va a ganar Mercedes sí o sí, y entonces, una vez asumido, pues ya... sí, con que haya pelea por detrás, pues ya nos conformamos. Que no hemos hablado nada de los cambios que ya aprobaron para 2017. Hablaremos ya en el previo, imagino, mejor, más calmado. Sí, que ya llevamos mucho tiempo. Si Ger estuviera grabando hoy con nosotros, Sí. nos estaría tirando de las orejas desde hace ya un buen rato. Pero ya por ir acabando, a mí viendo cómo está yendo este año, me empieza a preocupar que en el 2017 haya cambios y eso provoque que un equipo se vuelva a marcar la diferencia con respecto a los siguientes, ¿no? Con lo cual otra vez a la rueda o a volver a empezar. Ahora que estamos, es cierto que Mercedes aún sigue dominando, evidentemente sigue dominando, pero las distancias poco a poco se van acortando, etcétera, etcétera. Estamos viendo carreras interesantes y ahora otro cambio en el 17 de reglas, etcétera, etcétera, e igual provoca que en vez de que la idea original es que las cosas estén más cerca y tal, igual se provoca que haya un equipo que dé con la tecla y que le saque la mundial a otro, ¿no? Ahora que nos estamos acercando, insisto, es cierto que Mercedes seguramente se acaba llevando los 2 títulos, etcétera, etcétera, pero bueno, en algún punto se le acabará la historia a Mercedes, tampoco puede ir eternamente ganar. Y lo que estábamos el año pasado, por ejemplo, discutiendo de que sí, por ejemplo, Hamilton y Rosberg ganaban, pero después las carreras eran un poco sosas, ¿no? Y en cambio este año sí, Rosberg está ganando y tal, pero las carreras, pues Sí, también, son ¿no? entretenidas. O sea, ya Sí, al menos. a poco que nos guste la Fórmula 1, pues lo pasamos bien. Sí, sí. Con lo cual, a ver qué tal. Bueno, de eso hablaremos en el previo del Gran Premio de España. Que por cierto, un Gran Premio de España que Televisión Española va a dar en abierto tanto la clasificación como la carrera, con lo cual no habrá que buscarse streamings ahí de última hora y tal porque no funcionan y todos lo podemos ver por Televisión Española, tanto la clasificación como la carrera. Eso será Quizás Enma sí. con menos publicidad que Movistar. Sí, bueno, lo han hecho salvando, ¿no? Porque siguen poniendo publicidad. Siguen poniendo publicidad. Sin sonido, como quieras, pero siguen poniendo publicidad. A ese respecto tengo que decir que en Australia no hubo publicidad. Creo recordar que no hubo publicidad, ni la que como está mostrando en el formato que está mostrando ahora, ni como mostraron en Bahrein. En Bahrein hubo publicidad de corte de paramos la narración, vamos a publicidad, pantalla partida y volvemos. A partir de Bahrein están haciendo la pantalla más pequeña, no cortan la narración y te ponen publicidad visual. Es como si fuera la publicidad esta subjetiva que... Sí, lo que pasa es que como no pueden meterla directamente en la imagen, lo que hacen es... Sí. Hacen la ventana del directo más pequeña. Un chisquirritín, tampoco, las cosas como son, tampoco es súper molesta, ¿no? No. Pero bueno, que tú estás pagando por Fórmula 1 sin publicidad, ¿no? O a eso era lo que te vendían. Sí, lo que te iba a decir es que ese mismo formato de publicidad es el mismo que están ahora también, porque también lo vi en el Gran Premio de Jerez de las motos, ya lo están poniendo en las motos y es el mismo sistema de publicidad que usa Canal Plus en el fútbol. Que no con eso estoy diciendo, disculpando de que metan publicidad, evidentemente estás pagando y me gustaría no publicidad, pero no es aquello del Bahrein de ala, corte, metemos publicidad y volvemos, no. Ahora ya no están cortando la narración, que bueno, ya la narración ya es otro, ya no sé, igual preferiría que cortaran la narración, ¿no? Por el tipo de comentarios y tal, pero bueno.
Es cierto que en su eslogan decían que mientras hubiera acción en pista no cortarían, no habría cortes, ¿no? En Bahrein hubo cortes, con lo cual ese eslogan, por así decirlo, se lo saltaron por el forro. Lo que tengo curiosidad, porque eso sí que no lo sé, es si con la multipantalla sigue apareciendo la publicidad. Sí, o sea, en la señal del... ¿Sabes? Como hay una cámara tal, en la principal sí. Las otras no. En las otras imagino que no. O sea, no tengo la experiencia porque yo solo lo puedo ver por Zombie, pero entiendo que funciona así. Entiendo que funciona así, insisto, no sé. Porque como tú has podido ver el formato, no cortan la narración, con lo cual, pues, si acaso lo hacen más pequeño, pero bueno. Tampoco habría que ver los datos. No, que sí, hombre, gente... que a ver si me entiendes. Que si dice, mira, es que o ponemos esto, te cobramos 5 euros más al mes. Pues venga, ponlo. Porque sí, es muy poquitas veces y realmente, o sea, no es como antes que era la mitad de la pantalla para la publicidad, la otra, bueno, o sea, ni siquiera la mitad, un cuarto de pantalla para publicidad, otro cuarto de pantalla para la carrera y media pantalla para las obras, ¿no? Porque el formato lo obliga. Ahora simplemente es una franja vertical, una franja horizontal y te meten la publicidad en esa franjita horizontal. Bueno, pues mira, no. Que yo no les culpo, que a mí, hostia... Pero que sean sinceros. Estoy pagando que menos que vale, que ya como contaba en su momento, entiendo, les damos un pase de que entre programa y programa pues haya un bloque de anuncios, vale. Pero en lo que es el evento, pues no. Pero claro, ahora, como esto también lo tienen en el fútbol, que ya sabemos lo que representa en el fútbol aquí en España y tal, y también las motos, que las motos en Movistar es ahora mismo el alma mater, junto al fútbol, que el mismo formato de publicidad haya en los tres deportes, pues digo, pues a tragar, no queda otra, ¿no? Al menos han pasado del corte de Bahrein a este formato. Algo hemos ganado. Las quejas después lo de Bahrein fueron abrasivas para ello, imagino. Con lo cual decidieron dar el paso. O sea, el paso del banner este. Pues eso, veremos a ver si Televisión Española nos pone publicidad o no, también. Sí. Hombre, imagino que no. O sea, antes y después del evento, evidentemente, sí. Todos estos promocionales, cultural, estos, ya sabemos. Patrocinado por. Sí, patrocinado por. Pero bueno, eso, pues, lo entiendo, o sea, vale, pero durante el evento no me metas publicidad, ¿no? Bueno, en fin, una experiencia. Desde luego aquí en España estamos viviendo todo esto trasvase de pública con publicidad, pago, o sea, pago con algunas carreras en público. En 3 años hemos visto todos los formatos que había por ahí en el exterior, lo estamos viendo aquí, ¿no? O sea, totalmente. De ver las cosas sin publicidad totalmente en la pública, a verla con una privada con publi, pagando sin publi, pagando con publi. Bueno, en fin, que nos vamos ya de tiempo y en el previo tendremos más para comentar. Y Juan, no sé si quieres comentar algo más. Si no, no, nada más. Simplemente comentarle a nuestros oyentes que si nos quieren dejar un mensaje pueden hacerlo a través de nuestra web en desdevox.es, o si nos quieren enviar un email, la dirección de correo es desdevoxespodcast@gmail.com. Y nada más, venga, que nos vemos en el previo de España. Y yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por parte de nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un saludo.